Bienvenida a tu rutina con Dios, un espacio para detenerte, respirar y conectar con lo más importante, la presencia de Dios. Aquí comienza tu momento devocional. Promesa maravillosa que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel. Esta palabra Dios se la da al pueblo de Israel, pero en un momento cuando ellos estaban desanimados, cuando estaban exiliados y se sentían lejos de Dios. Dios les recuerda y también hoy te recuerda a ti dos cosas. La primera es que Él no cambia, es el mismo. Dios es el mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto, es el mismo de hoy. Pero también aquí Dios nos muestra una segunda enseñanza, que Él puede hacerlo otra vez. Lo puede hacer otra vez, de una manera nueva. Por eso el devocional de hoy se llama Comienzos Nuevos y estamos iniciando un nuevo mes. ¿Y qué podríamos aprender de todo esto? Hay varias enseñanzas de este texto de Isaías. Hay tres de ellas. La primera es que Así que en este devocional hoy podemos aprender estas tres enseñanzas. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué reflexión podemos tener de esta lectura? ¿Cómo llegas a este nuevo mes? Tal vez te sientas estancado, desmotivado o incluso desconectado de Dios. Este versículo no es solo una promesa, porque a mí me encanta, no sé si a ti, pero a mí me encanta esta promesa maravillosa de Dios que nos deja en la palabra, en las escrituras. Es una llamada de atención, porque Dios hace una pregunta, ¿no lo verás? ¿No te darás cuenta? Y hoy Dios te pregunta esto mismo que le preguntó al pueblo de Israel cuando estaban desanimados, cuando estaban exiliados y cuando se sentían lejos de Dios. Quizá hoy tú te sientes así, pero Dios te pregunta, ¿no lo verás? ¿No te darás cuenta? A veces a mí me pasa y quizá a ti también. Estamos tan enfocados en lo que no salió bien que no vemos lo que Dios ya está haciendo. Nos perdemos de lo que Dios está haciendo por estar pensando en el pasado. Por eso Dios invitaba al pueblo de Israel a mirar y a decirles, voy a hacer cosa nueva. No te quedes estancado en el pasado, porque estando en el pasado no podemos ver el presente. Hoy te hago una invitación personal. Hoy quiero recordarte, o mejor dicho, hoy Dios quiere recordarte cómo podemos aplicar toda esta enseñanza, cómo la puedo aplicar a mi vida el día de hoy. Te voy a dar 3 pasos. El primero